Buenos días, como os decía. Me apartaba un poquitín aquí porque no quiero, los que estáis en los extremos, si queréis pasaros al centro, veréis mejor la presentación. Bueno, como queráis. De verdad me alegro sobre todo de poder compartir con vosotros esta palabra, pero más que todo, de ver a nuestro hermano Julio aquí, de verdad. Gracias doy al Señor por ello de verte ahí. También Jesús mandó a sus 70 discípulos y venían gozosos, ¿verdad? Que decían, los espíritus se nos sujetan, y Jesús les dijo, no os alegréis de eso, alegraros de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De la misma manera me gozo de que esta mañana, además de compartir esta palabra, puedas estar aquí tú, Julio, y doy gracias a Dios y de verdad que me alegro de ello. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta mañana es el de la armadura de Dios. Seguramente que desde que comenzasteis en vuestra vida espiritual, este tema lo habéis tratado, bueno, me paso si digo millones de veces, pero vamos, decenas o cientos de veces. Es un tema muy recurrente en nuestra vida espiritual desde que nacemos en la fe, ¿verdad? De modo que creo que poco voy a poder aportar, pero bueno, humildemente lo voy a intentar. Voy a aportar a este asunto de la armadura de Dios mi granito, mi visión, mi granito de arena. A ver si traigo todo. Esto es como cuando voy al trabajo, que me miro, llevo la cartera, llevo todo, llevo el agua, llevo la Biblia, llevo todo. Tengo el mando aquí, ¿verdad? Bueno, pues este tema que finalizamos con la carta de Efesios, como sabéis, es un tema que nos presentamos ya hace meses, ¿verdad? Douglas, el hablar de las cartas de la cautividad de Pablo en aquellas cartas que él había escrito a comunidades cristianas que había estado en ellas y que él escribía desde la cautividad, pero además con un factor común, y era el del gozo, ¿verdad? Paradójicamente, en estas cartas de la cautividad se reflejaba, anecdóticamente, paradójicamente, se reflejaba el gozo de Pablo, y era un gozo que quería transmitir a aquellos que había visitado y había conocido, en concreto la comunidad de Éfeso. A ver si es... ¿Aseguro que tengo el mando correcto? Ah, siempre tengo el mismo. Claro, si no está encendido, ¿cómo va a pasar la...? Ahí estamos. La comunidad de Éfeso era una comunidad también querida para Pablo porque en ella había estado durante casi 3 años, dicen algunos, dice el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo desde prisión se siente preocupado por las comunidades que ha conocido en sus viajes misioneros y en particular por la de Éfeso, en la que ha vivido varios años, casi 3. Familiarizado con el atuendo de sus guardianes, observa una perfecta analogía entre sus vestimentas y las armas espirituales al alcance de todo cristiano, con las que salir victoriosos de la batalla espiritual que libramos cada uno, ¿verdad? Ahí vemos representado a Pablo y una maqueta de ese templo tan hermoso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que había dedicado a esta diosa en Éfeso, Artemisa. Hablan algunos de que dentro de esas 7 maravillas incluso esta podía ser, porque ese mármol se reflejaba desde kilómetros. Algunas de sus columnas dicen que cuando vayáis a Estambul están allí, en la iglesia de Santa Sofía. Algunas de esas columnas de mármol de este templo antiguo que había en Éfeso, para los romanos la diosa Diana, y el cual ocasionó un gran alboroto cuando Pablo visitó Éfeso, porque les decía que de nada servían esas tallas de la diosa, porque esos dioses hechos de manos realmente no eran dioses. Y de ese modo, pues Pablo, con su mensaje a los efesios, a la población de Éfeso, pues hacía que el negocio de aquellas personas se viniera abajo, y aquello ocasionó un gran alboroto en el mensaje de Pablo en Éfeso. Bueno, pues bien, ¿cuál es el objetivo que me pretendo tratar al final de esta media hora de charla con vosotros, de entreteneros sobre este tema?
Pues este es el objetivo que me he marcado. No sé si es muy presuntuoso o no, pero es este. El objetivo que quiero transmitiros es entender la causa de la mayoría de nuestros fracasos, así como entender el propósito de usar los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Es un objetivo sencillo, pero tal vez es muy presuntuoso. Me gustaría que se os quedara en la retina de vuestra memoria por largo tiempo y que este propósito calase. Bueno, pues bien, vamos a la lectura del texto. Efesios 6, 10, 18. Quienes tenéis vuestras Biblias, podéis abrirlas. Voy a leer en concreto esta versión, la de Nueva Versión Internacional, que también os pongo aquí, porque en esta versión se resaltan ciertos aspectos de este atuendo, de esta armadura del soldado romano. Si queréis nos ponemos de pie, como respeto a la palabra. A veces se hace en algunas iglesias cuando se lee la palabra, y creo que es una buena costumbre y un buen hábito. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Muchas gracias por levantarnos. Bueno, bien, he visto en este texto sobre todo aquí ocurre algo ya. ¿Puede ser la batería? Porque ahora sí que está encendido. He visto en este texto tres ideas principales. La primera de ellas, la de que estamos en guerra. La segunda, la de mantenerse firme o la perseverancia. Y la tercera, la misma, la propia armadura de Dios. Cada una de estas tres ideas me parecen interesantes desarrollar, aunque sea brevemente, porque cada una de ellas ocuparía un estudio o muchos estudios directamente. Bueno, sobre la importancia de considerar que estamos en guerra. Dice el texto, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La lucha es de carácter espiritual y es interior. Es en nuestra mente, porque somos seres espirituales y la lucha se libra con armas espirituales. Dice un texto en Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, esta lucha sería sin duda una lucha desigual si nosotros la librásemos contra el enemigo. ¿Habéis pensado qué tipo de lucha sería la nuestra, con nuestras fuerzas, con nuestros méritos, frente al enemigo? Sería una lucha desigual. Sí, sería una lucha desigual, quiero decir, desigual. Porque no nos enfrentaríamos a igualdad de fuerzas, ¿verdad? Pero dice también aquel pasaje tan bonito que Dios le dio la fuerza necesaria a Sansón para vencer al león con sus manos y despedazarle como a un cabrito. Dice la palabra en Jueces 14:6. De modo que si no es porque tenemos una ayuda del Señor, no podríamos tener esta lucha. Por lo tanto, es bueno que entendamos que esta guerra es una guerra espiritual y es interior.
Y ocurren, y esta es mi aportación para vosotros, ocurren frecuentemente dos errores a la hora de entender esta lucha. La primera es hacer un énfasis excesivo en la lucha espiritual. Algunas personas, y a pesar de que las huestes espirituales deben de ser enormes según la palabra, pero algunas veces tendemos a ver demonios o ángeles en todos los lados. Y creo que ese puede ser un error. Puede ser un error. Entender un simple constipado como un demonio, cuando no lo es. O verlo de otra manera. Pero también es un error, por otro lado, también del cristiano, ignorar que hay una lucha espiritual. Y es el segundo error que hay, remarco. De la misma manera, muchos cristianos viven su vida cristiana sin entender que detrás de su decisión de seguir a Cristo hay una lucha espiritual. Tan grave es un error como lo es el otro. Amén. En el equilibrio, en la moderación, está, en mi opinión, el acierto. Así es que estas consideraciones que hemos hecho son buenas considerarlas en todo momento a la hora de enfrentarnos correctamente en esta lucha. El enemigo es el demonio y sus huestes. El campo de batalla es la mente, son los pensamientos que tanto Pablo en otras cartas y en otros textos se ocupa de guardar. En esto pensad, guardad vuestros pensamientos. Renovaos en la medida, en el entendimiento, en vuestra mente. Las armas, por lo tanto, de esta guerra, de esta batalla espiritual, deben de ser espirituales, son espirituales. Y el desenlace, como ya ha apuntado Marijose en la alabanza bien, el desenlace de la batalla no es otro que el de la victoria del cristiano y de la Iglesia. Debemos de confiar en ello. Hablemos del segundo aspecto, para ir avanzando. Mantenerse firme es otra expresión recurrente que hemos visto en este texto, en estos 8 versículos. Mantenerse firme. Mantenerse firme o perseverar, del latín perseverare. Mantenerse constante en la prosecución. Persecución de lo comenzado. Creo que ahí me equivoqué. En una actitud o en una opinión, dice la RAE. ¿Sí, perdona, Marisol? No, tengo suficiente. Gracias, Marisol. De modo que cuando hablamos de mantenerse firme y fortalecernos en el Señor, el texto está diciendo manteneros firmes, perseverar. Pero fijaros, y aquí quiero, para personas adultas que somos, plantear una discusión muy antigua, pero que yo aquí también os ofreceré mi opinión. Esta discusión, debate, entre si la perseverancia depende de mis fuerzas o no. De modo que algunos textos, como estos que os pongo aquí en primer lugar, pueden dar la sensación y la impresión de que la perseverancia dependen de ti, dependen de tus fuerzas. Porque al leer este tipo de textos, Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice Jesús. En 1 Corintios 10:12 dice el apóstol Pablo, el que dice estar firme, mire que no caiga. Y Juan, en el libro de Revelación, dice, al que venciere, al igual que otros muchos versículos parecidos ocurren allí, el mensaje a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. De modo que yo no sé si has considerado que el perseverar en algún momento de tu vida cristiana depende de ti. Yo no lo voy a discutir contigo, porque hay quienes piensan que sí, y que el estado de gracia en el que tú estás, hermano y hermana, depende de que tú y yo
venzamos en esa lucha espiritual. ¿Lo has considerado alguna vez, verdad? Poder caer del estado de gracia, poder ser borrado del libro de la vida. No, yo no soy de esa opinión. Esos pasajes tienen que tener otro sentido. Y esta es mi aportación y mi granito para ti en esta mañana. No, el Señor no puede escribir tu nombre en el libro de la vida y al día siguiente borrarlo, y al día siguiente escribirlo, y al día siguiente volverlo a borrar. ¿Estás conmigo? Amén. Yo no lo entiendo así. Entiendo que estamos en un estado de gracia y una confesión de fe muy antigua. Me acuerdo de nosotros los estatuteros cuando estábamos redactando una confesión muy antigua que se escribió en Westminster, allí en la abadía de Westminster. Los que conocéis Londres lo conocéis, aquella abadía. Pues en 1643 el Parlamento inglés reunió a un grupo de sabios, teólogos, y después de 5 años de trabajo redactaron en su capítulo 17 de la confesión, que se dio en llamar así, Confesión de Fe de Westminster. Ahí la señalo. Este texto: aquellos a quienes Dios ha hecho aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caerse total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos eternamente. Yo creo esto, hermano y hermana. Algunos me diréis y discutiréis, ¿y entonces este otro texto? ¿Y este otro? Y yo entiendo que hay diferentes formas de entender. Si doy para atrás, ¿puedo dar para atrás? Sí. Estos textos y otros muchos más, en el que podemos perder ese estado de gracia, podemos caer. Pero yo te diré, hermano y hermana, que según este grupo de teólogos y sabios que tuvieron como base la misma Biblia para decir frases como esta, creían que esa caída, ese caer de ese estado de gracia, sería temporal, pero no definitivo. Sería temporal. A veces en nuestra vida cristiana pasamos por el valle y caemos. Caemos, hermano y hermana, pero solo de manera temporal. Si tu escrito está en el libro de la vida, alégrate, porque no va a ser borrado. Está escrito. Otros textos ratifican esta opinión contundentemente. De modo que muchos creyentes a lo largo de la historia han visto en la Biblia que la perseverancia del cristiano está asegurado en base a que Dios así lo ha determinado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre, de la mano de mi Padre. Otro texto de Pablo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estos otros textos remarcan, definen claramente que nosotros estamos asidos a la mano del Señor, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor, por la fuerza de Jesús. De la armadura de Dios, ¿qué podemos decir? Pónganse, dice esta tercera idea del texto, pónganse toda la armadura de Dios. Y vamos a despejar a quitarle esa armadura a ese señorito que vaya cara de soldado aguerrido. Me gustó verle esa cara de... ¿Habéis visto qué cara? Una cara de decir, aquí estoy yo,
vamos a desnudarle y a empezar por el cinturón de la verdad. Bueno, yo me preguntaba si en estos 6 elementos, junto a la oración, está toda la armadura. Simplemente os quiero notar cuáles son esos elementos y hacer una referencia a un texto que no vamos a leer. He elegido uno, el de Juan 1:14, si alguno lo podéis buscar y ahora lo leemos cuando yo nombre todos. Voy a deciros 3 textos. Juan 1:14, me podéis hacer al favor y ayudar. Juan 1:14, te voy a pedir que lo leas dentro de un momento. El cinturón de la verdad. En él se sujetaba todo, pero era vital, parece que no, pero era vital. El cinturón de la verdad, la verdad. La coraza de justicia. Y también os pido que alguien me busque ese otro texto. Mateo 5:33. Calzados, el calzado. Decían que la sandalia del soldado romano era especial, no era una sandalia cualquiera. El soldado romano tenía que caminar muchos kilómetros. Caminaban aquellas legiones. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Efectivamente, para las flechas del enemigo. Muy bien, María. El casco, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios. Bien, estos 6 elementos, dice el versículo Juan 1:14. ¿Me lo habéis buscado alguien? Lleno de gracia y de verdad, Jesús. Él vino y se hizo carne, y él era lleno de gracia y de verdad, Jesús. Mateo 5:33. ¿Quién me lo tiene? ¿Es ese? Entonces me he confundido. Debe de ser estar cercano, porque es el de más buscad. Debe de estar por ahí cercano, Lola. ¿Ese qué versículo es? ¿El tren? Ah, que es un capítulo más adelante, perdona, Lola. 6:33. Jesús dice esto en su mensaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y por último, Lucas 4:43, calzados. ¿Le tenéis alguno ese? Calzados. Lucas 4:43. Para eso he sido enviado, decía Jesús, para proclamar el Evangelio. Cuando vemos todas estas virtudes, atributos, disposiciones, la espada, el manejo bien de la espada, de la palabra de Dios, vemos allí a Jesús como después de estar 40 días en el desierto, sufre las tentaciones y cómo le rebate al demonio precisamente con la palabra de Dios. Cuando vemos todas estas virtudes, ¿a quién creéis que entonces apuntan? Apuntan sin duda a Cristo. Son atributos y virtudes del mismo Cristo. De hecho, muchas veces Pablo a otras comunidades les dice esto: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Es Cristo en nosotros. Por eso podríamos decir que toda la armadura de Dios, porque es la que estamos llamados a ponernos, toda la armadura de Dios son únicamente esas virtudes. ¿Dónde queda en el amor? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Tan importantes como cada una de estas? ¿Sí o no? Bueno,
supongo que Pablo, como decíamos, en el contexto en el que estaba viviendo y viendo el atuendo de ese guardián que le custodiaba con cadenas, pues vio estas semejanzas, estas armas de luz que cada cristiano podemos utilizar. Pero ciertamente no son solo ellas. Hay más, como estamos diciendo, porque la misericordia vencerá sobre el juicio, ¿verdad? Y el amor, ¿dónde queda el amor igualmente para la vida del cristiano? Y la justicia está basada en el amor también, como está diciendo el hermano, pero tan importantes esas otras virtudes que aquí nos vienen, o dones, como estas. En cualquier caso, lo que nos está diciendo el texto es que nos debemos de poner toda la armadura. Y fijaros, recalco también, no solo toda la armadura, sino también que es de Dios. No es nuestra, son armas de luz. Es una armadura de Dios. Y la pregunta que me hago y que os hago es, ¿cuándo nos debemos de poner la armadura? En todo momento, siempre. Ahí, qué atenta está María. Siempre, esa es la respuesta. Siempre. Porque el enemigo es muy astuto. Y cuando él ve un resquicio y un momento, entra. Y esa armadura no la necesitamos solo como aquel romano que iba a la lucha y se ponía la armadura. No, la nuestra es una guerra continua. Una guerra continua. Pero escucharon la diferencia, no a muerte. No es una guerra a muerte. Nosotros ya tenemos la vida, porque el que está en nosotros, dice también el texto, es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. ¿Y la oración? ¿Dónde queda la oración? Que no la he nombrado. No es un elemento de la armadura, pero ¿dónde queda la oración? ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, dice el texto. Ahora bien, hago aquí un asterisco por la siguiente razón. ¿Podemos estar orando en todo tiempo? ¿Podemos estar en todo tiempo alerta? ¿Podemos estar en todo tiempo con la armadura puesta? ¡Ay, qué vida esta! Sería una vida... ¿Me entendéis? Tuvimos este verano el privilegio, Marijose y yo, de conocer una sociedad diferente a la nuestra. Esto me hizo pensar en esto que os voy a compartir. Fuimos a Japón y empezamos a observar ciertas actitudes que tienen ellos en su educación, como de no tirar cosas a los al suelo, nada, no tiran absolutamente nada, o no hablan en voz alta en el metro, o no se paran en medio de, por ejemplo, del paso del metro, en el metro, en una vía, todo con un ánimo que es el de no molestar. No molestar. Y yo me preguntaba, y se lo decía aquí a los compañeros, bueno, hacen eso porque deben ser las multas muy fuertes. No. No son fuertes. No multan. No multan. ¿Por qué ellos actúan así? Lo llevan desde la niñez. Lo llevan impreso en sus genes, en su educación. Por eso es tan importante el discipulado cristiano. Cuando nacemos en la fe, es importante que transmitamos estos valores que acabamos de hablar de la armadura, porque formarán parte de nuestro ADN y no nos costará llevarlo. Andaremos en justicia mirando al débil, andaremos siempre con la salvación en mente, andaremos siempre con la disposición de hablar del Evangelio, solamente por una razón, y es porque estaremos agradecidos a nuestro Señor. Lo llevaremos impreso en el ADN de nuestra vida cristiana. No será algo que nos penalice si no lo llevamos, sino que lo llevamos porque lo queremos llevar. Queremos ser así. ¿Amén? Eso aprendimos. Por eso es posible, de una manera innata en nuestra vida cristiana, estar orando en todo tiempo. Estar siempre con la armadura de Dios. Siempre podemos hacerlo, pero solo si entendemos que lo queremos, no por castigo. No obedecemos a Dios por castigo, le obedecemos y le seguimos por amor, por gratitud.
Esta es la clave de la armadura de Dios, de las armas de luz. Bueno, por último y ya acabando, ¿qué propósito tiene entonces? Si os he hablado de la perseverancia del creyente, si sabemos que nuestra vida y nuestro libro y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y tenemos garantizado el final y la vida eterna y la victoria, ¿para qué entonces? ¿Para qué entonces ponernos la armadura si ya tenemos de parte de Dios la victoria? ¿Qué propósito tiene entonces ponernos la armadura de Dios en todo momento? ¿Qué propósito hay? ¿Velar? No, tampoco. ¿Qué propósito tiene? Tu hermano y hermana, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, así lo espero, como el mío, tu victoria está garantizada. Si me dijeses que las armas de luz te las tienes que poner para vencer, te diría que no, porque sería un esfuerzo tuyo. Y entonces te diría, se contradice, no es coherente. Dios te da la victoria. Perdón, Douglas, has dicho algo y no te he oído. ¿Hacernos partícipes? No. Por mirar, esto es lo que me ha traído de cabeza toda la semana. Digo, ¿para qué? Pero ¿sabéis dónde estaba la respuesta? O por lo menos la que yo he encontrado y que más me ha satisfecho. Un poquitín antes. Pablo la dice. Estar firmes para... Mirad, si vais a este texto es clave. Efesios 3, 16, 19. Efesios 3, 16, 19. Me voy a detenerme en leerle completamente. Porque es la respuesta a tener la armadura de luz en todo momento y en todo tiempo, el ponérnosla. Para que os dé, dice, por esta razón empiezo en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, el perseverar, con poder en el hombre interior, en la mujer interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La firmeza, como dice aquí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder. La firmeza en el hombre interior, en la mujer interior, no trae otra consecuencia sino la de ser llenos con toda la plenitud de Dios. Si tú, hermano y hermana, quieres vivir en victoria, en vida abundante, deberás de ponerte las armas de luz, igual que yo. Si tú no lo haces, vivirás de fracaso en fracaso y tu vida no será abundante. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las armas de luz vienen a nuestra vida, nos las ponemos en nuestra vida para tener una vida plena. Amén. Amén. Ese es el propósito que os preguntaba de utilizar las armas de luz. Conclusiones, y tengo estas tres. Nuestra lucha requiere que seamos personas con templanza y dominio. A esto le llamamos equilibrio. Debemos ser prudentes a la vez que humildes en la lucha. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestro Padre nos tiene asidos de su mano y no nos va a soltar. Estamos firmes en Él. Amén. Revestidos de Cristo y de sus armas, tendremos una vida plena
y abundante, sea cual fuere tu circunstancia, mi circunstancia. Oramos al Señor. Inclinamos nuestras cabezas. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por vuestra atención. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la dirección y la guía que necesitan nuestras vidas. Gracias por rescatarnos y darnos vida eterna sin entender el porqué de tu gracia y sin merecerla. Ayúdanos a presentar batalla al enemigo con las armas de la luz que has puesto a nuestra disposición. Ayúdanos a estar firmes y a militar la buena milicia de la fe. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. El Señor os guarde, proteja y bendiga grandemente en esta semana. El Señor os bendiga.